Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana de domingo y bueno, vamos a iniciar con nuestra escuela dominical, pero antes de ello pues vamos a ponernos en las manos de Dios para poder iniciar con este estudio de esta mañana. Los invito a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos permites estar nuevamente, Señor, a través de este medio, estudiando nuevamente tu palabra. Señor, te pido que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Danos una mente abierta y un corazón humilde, Padre, para poder entender lo que tú quieres que aprendamos el día de hoy, Señor. Señor, ponemos en tus manos este estudio, que sea de bendición, de provecho para nuestras vidas, Señor. Y sobre todo, que podamos aplicarlo en nuestro andar diario, Señor. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, hemos estado viendo acerca de lo que es la membresía de la iglesia, que es una pues es una evidencia de una iglesia sana, ¿no? Es una lo que hemos estado viendo acerca de las iglesias sanas, y bueno, hemos estado viendo acerca de el evangelio, del discipulado, los discípulos, todo lo que son marcas sanas en una iglesia, ¿no? Evidencias de que una iglesia realmente está practicando una sana doctrina. Bueno, en estos estudios, estas semanas, hemos estado viendo acerca de la membresía. Y bueno, definimos lo que era la membresía, que la membresía era un pacto entre una persona en particular con la iglesia. Sí, y bueno, que había compromisos de ambas partes, tanto del particular para con la iglesia, como de la iglesia con el particular. Y bueno, también hemos estado viendo a través de estos estudios que es bíblico lo que se está hablando acerca de la membresía, que no lo vamos a encontrar en la Biblia literalmente escrito, la membresía de Éfeso, la membresía de Roma o de Corinto, pero a través de los pasajes nos damos cuenta de que ellos practicaban la membresía, ¿sí? Entonces, hemos estado viendo ahí que ellos practicaban la membresía. Hemos estado viendo acerca de los obstáculos. Vimos algunos obstáculos dentro de la membresía, como en Corinto habían conflictos en cuestión de los gustos de los líderes de aquel tiempo, ¿no? Los líderes que estaban en aquel tiempo, nos menciona ahí a Pablo, a Pedro, a Apolos, y bueno, vemos que ellos eran personas, incluso a Jesús lo mencionan, eran personas que pues realmente tenían una enseñanza sana cada uno de ellos, pero los corintios pues se basaban más en su preferencia hacia el estilo en que la persona exponía la palabra, ¿no? Y esto provocó cierta división. Y bueno, hemos estado viendo acerca de todo esto en cuanto a lo que es la membresía. La semana pasada vimos cuáles son nuestros deberes como miembros de una iglesia, primeramente hacia Dios, hacia nuestros líderes y hacia los demás hermanos, ¿no? Vimos ahí 3 pasajes, ahí estuvimos reflexionando, habló una tablita de cuáles eran los deberes hacia quiénes eran, cuáles beneficios traían para nosotros. Y bueno, el día de hoy vamos a ver lo que viene siendo la semana número 7, que lleva por título La gloria de la membresía. ¿Cómo vamos a empezar el día de hoy? Bueno, el día de hoy, para empezar, muchos cristianos piensan en la membresía de la iglesia como algo deprimente y aburrido. La palabra membresía les hace pensar en largas reuniones administrativas, trabajar con niños en la iglesia, sentarse en la iglesia semana tras semana y otras actividades típicas en la vida de la iglesia, ¿sí? Y bueno, esto es lo que muchos de nosotros tal vez hemos llegado a pensar, ¿no? Incluso posiblemente aún como cristianos de muchos años, tal vez en las mañanas es nuestra primera batalla, ¿no? Al despertarnos, es domingo y tengo que ir a la iglesia, o tengo que preparar estudio para la escuela dominical con los niños, con los jóvenes. Se nos puede llegar a parecer rutinario y a veces pues hasta se nos hace tedioso y aburrido, ¿no? Entonces, está incluso pues las reuniones a veces se nos hacen aburridas o pues nos parecen rutinarias y bueno, las actividades que se hacen dentro de la iglesia nos pueden parecer rutinarias, aburridas, ¿no? Algo triste, algo aburrido. Y bueno, todo esto suena como rituales sin sentido, más como rituales sin sentido que como profundas experiencias espirituales.
Y bueno, esto es algo que es cierto, ¿no, hermano? Hermanos, vemos más esto como ciertos rituales, ¿no? Como algo rutinario, algo que domingo tras domingo hacemos y bueno, no las vemos como una experiencia espiritual, ¿no? Algo que Dios trate de enseñarnos a través de esas actividades de cada domingo. Y bueno, una pregunta para reflexionar es: ¿qué aspectos de la membresía de la iglesia pueden hacerte sentir aburrido? Bueno, cada uno de nosotros tiene distintos aspectos. Hay personas que a lo mejor los cantos se les hacen muy antiguos o muy aburridos, o la escuela dominical, el maestro no es de su agrado, o tal vez la enseñanza que tiene el maestro no le gusta cómo enseña. Posiblemente el predicador a lo mejor no te agrada el estilo en el que predica. Bueno, hay muchas cosas que tal vez dentro de las reuniones en la iglesia nos puedan parecer aburridos, ¿no? Rutinarios, sentir que nos estamos aburriendo. Tal vez el programa de la iglesia, o incluso tal vez la persona que pues posiblemente dirija el programa no es de tu agrado, o no te gusta cómo dirige y pues se te hace aburrido. Y bueno, ¿cómo encuentras motivación para mantenerte en fiel al servicio de tu iglesia local? Bueno, pues cada uno de nosotros puede encontrar distintos tipos de motivaciones, ¿no? Tal vez el reunirte con los hermanos que no veas dentro de la semana, eso es una motivación para ti. Incluso a lo mejor los cantos, a lo mejor la palabra de Dios, es el escuchar, el aprender más de la palabra de Dios, ese es un motivo para ti. Y bueno, esto te ayuda a mantenerte fiel dentro de la iglesia local, ¿no? Pues son algunos ejemplos nada más que estamos poniendo. ¿Y cuál es la idea principal del estudio del día de hoy? Bueno, la membresía de la iglesia y la actividad que conlleva congregarse regularmente en la iglesia. Con la iglesia debería de ofrecer un anticipo de la gloria del cielo. Bueno, ese es el objetivo, esa es la idea principal de hoy, que veamos las reuniones dentro de la iglesia, en vez de verlas como algo rutinario y aburrido, que las veamos como un preámbulo a lo que vamos a disfrutar allá en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Padre Dios, ¿no? Cuando estemos allá, es como una pequeña probadita de lo que vamos a experimentar cuando estemos delante de Él allá en la eternidad. Y este es el objetivo, de que veamos estas reuniones, veamos el que como miembros de la iglesia local, esto pues nos motive a verlas como una pequeña probadita de lo que vamos a disfrutar más adelante por toda la eternidad. Y bueno, vamos a empezar a reflexionar en los pasajes, en el pasaje del día de hoy. Vamos a profundizar, como mencioné, ese es el objetivo de este estudio, que quitemos nuestra manera de pensar de las reuniones como algo sin sentido, como algo rutinario, o como algo pues con ciertos rituales, ¿no? Como lo ven algunos, sino que entendamos que esta es una probadita de lo que vamos a experimentar en un futuro, ¿no? Cuando estemos allá con Él. Y bueno, empezando vamos a meternos un poquito ya con nuestro pasaje, con el libro de Hebreos. El libro de Hebreos contiene un largo y detallado análisis de cómo la muerte y resurrección de Jesús dan cumplimiento y por tanto anulan el antiguo pacto que Dios hizo con Israel a través de Moisés. Hacia el final del libro, el autor presenta un vívido contraste que manifiesta la diferencia práctica entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Sí, es lo que vamos a ver aquí en el libro de Hebreos, cómo a través de la muerte de Jesús se hizo un nuevo pacto y mejor pacto para cada uno de nosotros, ¿sí? Hace una comparación entre el antiguo pacto, el pacto que tuvieron los israelitas, el pueblo de Israel con Dios, y bueno, este nuevo pacto que se hizo a través del sacrificio de Cristo. ¿Y cuáles fueron las diferencias? Y bueno, vamos a darle lectura ahí al pasaje, al pasaje de Hebreos, donde vamos a ver esto, ahí en Hebreos capítulo 12, de los versículos del 18 al 24. Me gustaría que buscaras en tu Biblia, que la tuvieras a la mano y que fueras siguiendo lo que dice este pasaje, como cada una de las semanas lo hemos viniendo manejando. Y bueno, dice así la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo
12 del 18 al 24, le voy a dar lectura, tú sígueme ahí con tu Biblia, vele leyendo. Dice ahí: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y bueno, aquí nos está haciendo un contraste entre ese pacto que tuvo Dios con el pueblo de Israel a través de Moisés. Y bueno, vamos a ver cuáles son las diferencias entre ese pacto antiguo y el nuevo pacto que se hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice la primera pregunta, vamos a empezar a reflexionar las preguntas, qué es lo que nos dicen. Dice la primera pregunta: ¿a qué nos hemos acercado nosotros los cristianos? Enumera las 7 cosas que se describen en los versículos 18 y 19. Bueno, según lo que leímos, los versículos 18 y 19 nos dicen que los cristianos no se han acercado a aquello que se puede tocar: al fuego ardiente, a las tinieblas, a la tempestad o a una tormenta violenta, al sonido de una trompeta y a una voz cuyas palabras hacían que los oyentes rogasen que no se hablase más. ¿Sí? Entonces, los creyentes no nos hemos acercado a esto. ¿Sí? Según estos pasajes, el autor de Hebreos nos recuerda que nosotros como creyentes, como cristianos, como pueblo de Dios, no nos habíamos acercado o no nos acercamos a esto, ¿no? Y bueno, es interesante aquí ver esto, ¿no? Estas cosas que nos muestra el autor. Dice ahí: aquello que se puede tocar, el fuego ardiente, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de una trompeta y a una voz cuyas palabras hacían que los oyentes rogasen que no les hablase más. Y bueno, veamos la siguiente pregunta, qué es lo que nos dice. Dice: ¿a qué evento del Antiguo Testamento se refieren los versículos del 18 al 21? Y bueno, me gustaría que en tu Biblia busques para leer junto conmigo Éxodo capítulo 19, para leer de los versículos del 16 al 25. Y también vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, 11 y 12. Y bueno, vamos ahí a descubrir cuál era el evento en el cual el escritor de Hebreos nos está recordando, ¿no? de ese evento. Dice ahí la palabra de Dios, ahí en Éxodo capítulo 19, de los versículos del 16 al 25, dice la palabra de Dios ahí: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y os acercasteis y os pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego, dice Deuteronomio 4, 11 y 12, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego,
oíste las voces de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Bueno, ¿a qué evento se está refiriendo aquí según los versículos de Hebreos 12 del 18 al 21, según lo que leímos en Éxodo 19, 16 al 25 y en Deuteronomio 4 y 11 y 12? Bueno, el evento al que se está refiriendo es al momento cuando Dios le dio la ley a los israelitas en el monte Sinaí. Sí, recordemos que Dios le pide a Moisés que sea él y Aarón los que suban para que reciban lo que es la ley, que el pueblo esté al margen, esté al límite, que no se acerquen, que no crucen ese límite, porque si lo cruzaban, recordemos que Dios es santo, y bueno, hubiese fulminado a la persona que se hubiera atrevido a cruzar ese límite, ¿no? Recordemos que es tanta su santidad y bueno, nuestro pecado, el pecado del pueblo en aquel tiempo y por la santidad de Dios, bueno, hubieran muerto las personas que se hubieran atrevido a cruzar dicho límite, ¿no? Por eso Dios le hace esta advertencia a Moisés, que le diga al pueblo que no crucen, que nomás puede subir él y Aarón, que todos los sacerdotes, que todos los demás se queden al límite que él había establecido para que no muriera, no causara ahí Dios estragos dentro del pueblo, ¿no? Y bueno, siguiendo con el estudio, la siguiente pregunta nos pregunta, dice, ¿qué impresión general dan los versículos del 18 al 21? ¿Y cómo te sentirías si estuvieses presente en la escena que describe? Y bueno, podemos darnos cuenta ahí en el versículo 21, ¿no? Y bueno, estos versículos del 18 al 21 dan una impresión global de terror, temor de juicio y tristeza, ¿no? Vemos a un pueblo de Israel que pues tenía miedo, estaba asustado de lo que estaba escuchando, de lo que estaba viendo, de lo que estaba pasando en ese momento, ¿sí? Incluso, bueno, ellos le ruegan a Moisés que sea él el vocero, ¿no? Que Dios no trate con ellos directamente. Y bueno, aquí podemos ver esto, ¿no? El pueblo estaba asustado por lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y bueno, además no solamente esto, sino que tenían ese temor por un juicio de parte de Dios, que Dios los fuera a acabar, a fulminar, que fuera a tratar con ellos en ese momento. Bueno, además vemos tristeza en ellos, ¿no? Tenían miedo, tenían el temor de parte del juicio de Dios y aún también ellos estaban tristes, ¿no? Esta es eh, eh, la impresión que nos da este pasaje, ¿no? Del 18 al 21. Dice la siguiente pregunta, ¿por qué era tan terrorífico para los israelitas encontrarse cara a cara con Dios, según lo que hemos estado leyendo? Bueno, era aterrador para los israelitas hablar con Dios cara a cara porque cuando su pecado era traído ante la santidad divina, Dios se oponía a ellos en juicio, ¿no? Recordemos que, como lo mencionamos, la santidad de Dios, Él no tolera el pecado, entonces si una persona si hubiese acercado en ese momento a él, esa persona hubiera sido enjuiciada, no hubiera caído en juicio por la santidad de Dios, hubiera caído posiblemente muerta, no hubiera recibido el juicio, justo juicio de parte de Dios por su pecado, ¿no? Entonces, recordemos que Dios es santo y que Él se opone al pecado. Entonces, pues el hablar a Dios cara a cara, pues Dios iba a poner con ellos, ante ellos y los iba a juzgar, ¿no? Dice la siguiente pregunta, los versículos del 18 al 21, puesto que describen lo que sería encontrarse cara a cara con las demandas santas de Dios, también arrojan luz acerca del apuro en el que se encuentran aquellos que están sin Cristo. ¿Cómo debería esta terrible escena a motivar nuestra evangelización? Bueno, este cuadro terrible que los versículos del 18 al 21 nos dan del estado de aquellos que están sin Cristo debería motivar nuestra evangelización porque nos damos cuenta de la situación tan horrible en la que otros se encuentran ante Dios. Recordemos que antes de venir a Cristo nosotros también estábamos bajo esta situación, ¿sí? Íbamos a ser juzgados por nuestros delitos y pecados. Pero, bueno, vino alguien, vino alguna persona, te presentó el plan de salvación, te pusiste a cuentas con Dios y esto nos debe de motivar a nosotros también a
hablarles a aquellas personas que no tienen a Cristo, ¿no? Recordemos que esta es una situación muy terrible y todos vamos a pasar por ella. Recordemos que aquellos que están sin Cristo van a ser juzgados por sus delitos y sus pecados. Entonces, esto nos debe de motivar a que les hablemos a las personas, ¿no? Porque si no hablamos, pues ellos cómo van a poder conocer a ese Dios misericordioso, cómo van a poder darse cuenta de su situación delante de Dios. Y bueno, esto vemos cómo estaba la situación en aquel tiempo y bueno, también hoy en la actualidad cómo está la situación aquellas personas que no conocen a Cristo. Bueno, la otra, el inciso B nos pregunta informar nuestra evangelización. Bueno, debería impactar nuestra evangelización ayudándonos a articular claramente el principal problema que tienen los que no son cristianos, que la ira de Dios está en contra de ellos a causa de su pecado, ¿sí? Eso es lo que ese es el mensaje que le debemos de dar a las personas que, bueno, a causa de su pecado son declarados enemigos de Dios y que Dios los va a juzgar. Sí, recordemos que antes de venir a los pies de Cristo, antes de que tuviéramos ese encuentro personal con Él, también nosotros estábamos de ese lado, mas sin embargo, una vez que Cristo vino a nuestra vida, pues nos pusimos a cuentas con Él y, bueno, como embajadores, embajadores del reino celestial, es nuestro deber, así como alguien nos anunció el Evangelio a nosotros, las buenas nuevas, también es nuestro deber anunciárselo a las personas que están sin Cristo, ¿no? Informarles, decirles que a causa de su pecado, Dios los va a juzgar, ¿sí? Recordemos que el Evangelio son buenas nuevas, sí, pero para que haya buenas nuevas, pues tenemos que dar primeramente las malas noticias. Y bueno, las malas noticias, recordemos que son que ellos, a causa de su pecado, están separados de Dios, que Dios los va a juzgar y bueno, que van a estar separados eternamente de Dios. Y bueno, darles las buenas noticias, ¿no? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que pues hay un Salvador que vino a morir por ellos y Él es Cristo. Dice la siguiente pregunta. ¿A qué nos hemos acercado los cristianos según lo que dicen los versículos del 22 al 24? Y bueno, vamos a hacer una lista a continuación. Primeramente nos hemos acercado a Dios, el juez de todos, los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y bueno, recordemos, y viendo este pasaje, nos recuerda que en el Antiguo Testamento, en la época en que Dios trató que les dio la ley a través de Moisés, recordemos que nadie se podía acercar a Dios, y que nadie podía acercarse a Dios y aquel que se acercara sería juzgado por la santidad de Dios. Y bueno, a través de esto, ¿a qué nos hemos acercado nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo? Bueno, nos hemos acercado a Dios, el juez de todos, ¿sí? Recordemos que al momento en que tenemos ese encuentro personal con Jesús, podemos entablar esa relación personal con Dios. Y bueno, nos podemos acercar confiadamente a Dios, el juez que va a juzgar a todos. Y bueno, también nos recuerda o nos acercamos a los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿no? Aquellos que también son creyentes en Cristo, es a lo que nos hemos acercado. Y bueno, también nos hemos acercado a Jesús, quien es el mediador de ese nuevo pacto, quien fue el que hizo ese nuevo pacto, ¿a través de qué? A través de su sangre en la cruz, ¿no? Y bueno, ahí nos recuerda a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, que fue ese sacrificio perfecto a través de Cristo, a través de su muerte en la cruz. Dice la siguiente, ¿qué significa que nos hemos acercado a Dios según los versículos 22 y 23? Bueno, el que nos hayamos acercado a Dios significa que tenemos una relación personal con Él.
en lugar de estar separados de Él por nuestro pecado, ahora estamos en comunión con Él. Así como te mencioné, vemos en el Antiguo Testamento que no cualquier persona podía acercarse a Dios, y solamente los que eran designados en aquel tiempo, solamente Moisés como líder del pueblo, Aarón como sacerdote, y bueno, todos los que eran designados como sacerdotes eran los únicos que se podían acercar a Dios. ¿Sí? Recordemos que había ciertas formas para acercarse a Dios, tenían que seguir ellos ciertas reglas para poder acercarse a Dios, ¿sí? Y bueno, también recordemos que era nada más cierto tiempo, ¿no? Recordemos que los sacerdotes solamente podían acercarse a Dios una vez al año, y bueno, esta era la única vez en que podían acercarse. Y bueno, a través de esto que nos dice que nos hemos acercado a Dios, bueno, hoy en la actualidad, como hijos de Dios, como creyentes en Él, tenemos una relación personal con Él. Por eso nos dice este pasaje, nos hemos acercado a Dios. ¿Sí? Tenemos una relación personal con Él, ¿a través de qué? A través de su Hijo, Jesucristo. Y bueno, ahora que antes que el pecado era lo que nos separaba, bueno, ahora a través de Cristo hemos sido reconciliados y podemos entablar esa relación personal con Él. Dice la siguiente pregunta, ¿qué nos ha capacitado para entrar en una relación correcta con Dios? Según el versículo 24, bueno, lo que nos ha capacitado para entrar en una comunión correcta con Dios es la sangre rociada. ¿De quién? De Jesucristo, que habla a nuestro favor, es decir, cubre nuestros pecados y nos introduce en la comunión con Dios a través del nuevo pacto, ¿sí? Si este sacrificio no se hubiese hecho, no pudiéramos relacionarnos con Dios como lo hacemos hoy en la actualidad. Tuvo que haber un sacrificio, y no cualquier sacrificio, tuvo que haber un sacrificio perfecto, y solamente quien cumplió con ello solamente fue nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a través de esto, esa sangre rociada habla a nuestro favor, cubre nuestros pecados y nos introduce en la comunión con Dios a través de ese nuevo pacto. ¿Sí? Entonces, podemos darnos cuenta que Dios nos ha dado esa capacidad a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, de poder relacionarnos con Él. En este pasaje describe la realidad que gozamos nosotros los cristianos tras nuestra conversión. Primeramente, qué es lo que gozamos como creyentes, qué es lo que podemos disfrutar como hijos de Dios, como personas que nos hemos reconciliado con Dios. Bueno, uno de los beneficios es que nos hemos acercado a la ciudad santa de Dios, es decir, ya somos miembros de su reino celestial que un día se manifestará plenamente en la tierra, según ahí el versículo 22. Entonces, bueno, recordemos que una vez que ya tenemos ese encuentro con Cristo, que ya lo aceptamos, una de las cosas que vamos a gozar es que somos parte de ese reino celestial, somos miembros de ese reino celestial. Bueno, recordemos que ese reino se va a manifestar completamente, o se va a manifestar aquí en la tierra un día, ¿no? ¿Qué más gozamos como creyentes, o qué más podemos disfrutar? Es que en este reino están los ángeles que celebran la gloria de Dios, y los cristianos que han partido antes de nosotros y que ahora están glorificados en el cielo con Dios, ¿no? Es otra de las cosas que vamos a disfrutar, que vamos a gozar, que en este reino celestial están los ángeles, los cuales celebran la gloria de ese Dios todopoderoso, y también están aquellos creyentes que fueron antes de nosotros, que ya murieron, que ya han partido, están también en esa Nueva Jerusalén, en esa ciudad santa, y en esa ciudad que un día se va a manifestar. Y bueno, también otra de las cosas que nosotros disfrutamos es que nosotros nos hemos acercado a Dios mismo, el juez de todos, ahí en el versículo 23, a quien no debemos de temer ahora, porque la sangre de Jesús habla a nuestro favor, de modo que Dios perdona nuestros pecados, nos declara justos en su presencia y nos acepta como sus hijos y herederos. Entonces, en aquel tiempo, el pueblo tenía temor de Dios.
¿sí? El pueblo tenía miedo de Dios. Y bueno, ahora nosotros en la actualidad no debemos de temer. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús habla a nuestro favor y bueno, a través de esto Dios perdona nuestros pecados, nos declara justos y nos acepta como sus hijos y herederos. Entonces, es otra de las cosas que disfrutamos, ¿no? Que a través de esa sangre de Jesús, Dios nos perdona de todos los pecados que hicimos, que hemos cometido, de aquellos que cometimos en un pasado. Dios nos va a perdonar, nos perdona nuestros pecados en el presente e incluso, bueno, aquellos pecados tal vez que podamos tener en el futuro. Y bueno, Él nos declara justos, Él nos acepta como parte de su familia y también nos acepta como herederos de ese reino celestial. Pero este pasaje no nos habla meramente de estas realidades para nosotros como individuos, más bien el cuadro que el autor pinta es de una asamblea celestial y de esta gran multitud de cristianos congregados juntos en perfecta comunión con Dios. Entonces, bueno, nos damos cuenta lo que el autor nos describe, lo que el autor nos habla, no es de una manera personal, sino que más bien nos habla de una gran multitud de personas que se acercan o se han acercado para alabar a Dios, ¿sí? Para tener esa comunión con Dios. Así como Israel se congregó en el monte Sinaí para recibir la ley de Dios, ahora la iglesia se congrega alrededor del trono de Dios en el cielo, en anticipación del día final, cuando todos moraremos con Dios. ¿Sí? Entonces, recordemos que en aquel tiempo el pueblo de Israel se juntó, se congregó juntos, estuvieron todos juntos para recibir la ley de parte de Dios, pero hoy en la actualidad la iglesia se congrega alrededor del trono de Dios en el cielo, en anticipación del día final, cuando todos moraremos con Dios. Es un anticipo, es una pequeña prueba de lo que vamos a disfrutar cuando estemos allá con Él por toda la eternidad. Sí, es una vista previa, ¿no? Como lo mencioné ahorita, el objetivo es que veamos como miembros de una iglesia, que no la veamos como ciertos rituales sin sentido, sino que veamos la membresía de la iglesia, lo que la iglesia representa es que es una pequeña probadita de lo que vamos a poder disfrutar cuando estemos en la eternidad con Él. Sí, es cuando todos aquellos que creyeron en Jesús o estén todos juntos alabándolo, glorificándole por quien es, por lo que Él es, por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y bueno, en el Nuevo Testamento muestra nuestra vida actual en la iglesia como un anticipo de esta asamblea perfecta y final. Siempre que una iglesia local se congrega, experimentamos una previsualización de la gloria de los nuevos cielos y la nueva tierra. Así, este pasaje nos enseña no solo acerca de la gloria de ser cristianos, sino acerca de la gloria de la membresía de la iglesia, porque es en la asamblea de la iglesia que experimentamos el anticipo más claro de estas realidades celestiales. ¿Sí? Entonces, es donde podemos experimentar todo esto, es donde experimentamos la gloria de Dios, es donde nosotros podemos glorificar a Dios, ¿sí? En estas reuniones es donde podemos alabar a Dios, en estas reuniones es donde podemos aprender acerca de Dios, ¿sí? Entonces, es lo que es lo que estamos viendo, ¿no? La gloria de la iglesia es un anticipo de lo que es una una vista previa acerca de lo que nos depara en el futuro, ¿no? Cuando estemos todos reunidos allá con Él, que estemos enfrente de Él, que podamos verle cara a cara, que podamos estar delante de Él. Lo que hoy hacemos o lo que hoy hacen las iglesias es un anticipo, ¿no? Es una vista previa de lo que vamos a disfrutar en un tiempo futuro por toda la eternidad. Nuestra membresía en la iglesia tiene el propósito de apuntar hacia nuestra membresía en la asamblea celestial de Dios, ¿sí? Dice la siguiente pregunta: ¿de qué forma las reuniones habituales de tu iglesia local son un adelanto del cielo? ¿Cómo podemos darnos nosotros cuenta que en nuestra iglesia realmente estamos viendo esas vista previa de lo que va a ser allá? Bueno, ¿a través de qué?
puede haber muchas respuestas, pero algunas de estas respuestas son que vamos a ver, es que en las reuniones corporativas de la iglesia ofrecemos oraciones a Dios juntos, pero en el cielo le veremos cara a cara. Y entonces ese es un anticipo. ¿Sí? Recordemos que dentro de nuestras reuniones que hacemos, nos reunimos, oramos para poner nuestras peticiones delante de Él, oramos agradeciéndole, oramos, podemos hacer distintos tipos de oraciones, pero bueno, cuando estemos allá con Él, vamos a poder hablarle cara a cara. Si recordemos que una oración, cuando oramos, estamos conversando con Él, recordemos que Él nos escucha, pero cuando estemos allá con Él, lo vamos a poder ver cara a cara, le vamos a hablar cara a cara. Otra de las cosas que es un anticipo dentro de la membresía de la iglesia, de la actividad de la iglesia, es que en la oración corporativa cantamos alabanzas a Dios, lo cual haremos perfectamente en el cielo, ¿sí? Recordemos que dentro de la iglesia una de las cosas que hacemos es entonar alabanzas, entonar cantos. Tal vez no seamos los mejores cantantes, lo hacemos de todo corazón para nuestro Dios, pero cuando estemos allá, esta va a ser parte de una de las cosas que vamos a hacer. No vamos a cantar alabanzas para Él por toda la eternidad. Otra de las cosas que o que es un anticipo, es que la iglesia es un pueblo santo delante del Señor y nos congregamos como un pueblo que es distinto del mundo. En el cielo, el pueblo de Dios será purificado perfectamente. Recordemos que Dios es santo y bueno, como tal, su pueblo debe de ser santo, ¿no? Y el pueblo de Dios, la iglesia, debe de demostrarse como un pueblo que es distinto a los demás pueblos, ¿no? Que es un pueblo diferente de cómo es el mundo, ¿no? Y bueno, cuando estemos allá con Él, el pueblo de Dios, la iglesia, va a ser santa completamente, ¿no? Ya no va a haber manchas de pecado, ya no va a haber manchas de inmundicia en nuestras vidas, sino que vamos a ser perfectamente santos, ¿no? Va a estar, la iglesia va a ser purificada y va a ser santa completamente. En las reuniones de la iglesia escuchamos la palabra de Dios predicada y nuestros corazones son conmovidos por el evangelio, y bueno, en el cielo esa esperanza dará lugar a una realidad, ¿sí? Escuchamos la palabra de Dios, aprendemos acerca de Dios a través de la predicación, y eso conmueve nuestros corazones y bueno, nos da la esperanza de esas buenas noticias. Pero cuando estemos allá con Él, esa esperanza que teníamos en el evangelio va a ser una realidad en nuestra vida, ¿no? Y bueno, ¿qué más también disfrutamos? Que en la cena del Señor proclamamos la muerte de Cristo hasta que Él venga, y Jesús nos dice que en ese momento futuro nos sentaremos con Él en el gran banquete del reino de Dios, ¿no? Recordemos, la cena del Señor es un recordatorio de su muerte, pero en ese momento que estemos allá con Él, vamos a estar en ese gran banquete que nos menciona la palabra de Dios, ¿no? Nos sentaremos con Él en el gran banquete del reino de Dios. La siguiente pregunta nos comenta: ¿a dónde son tentados tus pensamientos a divagar durante las reuniones de tu iglesia? ¿Y cómo puede la enseñanza de este pasaje ayudarte a involucrarte de todo corazón en la oración corporativa? Nuestros pensamientos nos llevan a distraernos por cualquier cosita, ¿no? Posiblemente alguna de las cosas que nos distraen es, le apagué la estufa, tengo que lavar ropa, tengo que preparar mis cuadernos. Hay infinidad de cosas que tal vez en nuestra mente nos pueden distraer en ese momento, ¿no? Dentro de las reuniones de nuestra iglesia. O, bueno, también incluso el mismo sueño, ¿no? Ahí dentro del programa nos quedamos dormidos o no ponemos atención, no disfrutamos del programa porque estamos distraídos, ¿no? Nuestra mente está divagando, está distraída con otras cosas. Pero bueno, a través de la enseñanza del día de hoy, nos puede motivar a quitar esta manera de pensar, ¿no? A pensar, no, es el momento es una probadita de lo que vamos a hacer por la eternidad cuando estemos allá, ¿no? Es un anticipo, es una vista previa de lo que la iglesia hará
cuando esté todos reunidos allá delante de Él. Y bueno, esto nos debe de ayudar a involucrarnos en la adoración corporativa. Nos dice la siguiente pregunta. Piensa en el principio de este estudio cuando consideramos aspectos de la vida de la iglesia que parecen lúgubres y aburridos y escríbelos a continuación. ¿Cómo ayuda la enseñanza de este pasaje a acercarte a cada una de estas actividades con una nueva mentalidad? Esta también es una pregunta de manera personal, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, cómo esta enseñanza me puede ayudar para las actividades de la iglesia, verlas con una mentalidad distinta a como las veo hoy en la actualidad, ¿no? Entonces, ahí, cómo esta enseñanza, cómo todo lo que hemos visto de ese antiguo pacto, de cómo el pueblo tenía temor acerca de Dios, el nuevo pacto que se hizo a través de Jesús, cómo nos puede ayudar a acercarnos con una mentalidad totalmente distinta, ¿no? Y bueno, este es en sí el último estudio, es el estudio número 7 en cuanto a la membresía de la iglesia. Ha sido, bueno, estos estudios nos han hablado, han apuntado a que le demos la importancia a lo que es la membresía de la iglesia. Sí vimos ahí la importancia, vimos lo que definimos lo que era la membresía, vimos cuáles son los obstáculos, el día de hoy vemos cuál es la gloria de la membresía y cuál es esa gloria que las reuniones dentro de la iglesia local como membresía es una pequeña visualización, es algo, una vista previa a lo que vamos a hacer cuando estemos delante de Él, ¿no? Como lo mencioné, ahorita oramos, pero en el futuro vamos a hablar cara a cara con Él. Ahorita cantamos alabanzas dentro de la iglesia, en un futuro lo vamos a estar alabando también, por toda la eternidad vamos a estar cantando con Él. Escuchamos las predicaciones que nos llenan de esperanza, pero cuando estemos allá, nuestra esperanza, vamos a ver que es una realidad. Entonces, bueno, a través de este estudio, de estos estudios nos damos cuenta que una marca importante en la iglesia también es la membresía, como lo mencioné o como lo he ido mencionando a través de todos los estudios. No vamos a encontrar literalmente escrito en la Biblia membresía, mas sin embargo a través del estilo de vida que ellos tenían nos damos cuenta que era una práctica en cada una de las iglesias, ¿no? Y bueno, se distinguían como miembros de las iglesias, ¿no? De Corinto, de Éfeso, de Colosas, cada uno de ellos, bueno, se distinguían como miembros de una iglesia. No lo menciona, la Biblia no lo menciona literalmente, como te digo, literalmente la membresía de Éfeso, la membresía de Corinto, mas sin embargo, ellos tenían este sistema, ¿no? Y era una marca sana, y era así como ellos se identificaban como parte del pueblo de Dios dentro de esas iglesias. Bueno, y nos damos cuenta de la importancia de la membresía. Si somos miembros, debemos de atesorarla, debemos de ver la membresía de la iglesia como un privilegio para cada uno de nosotros. Si no hemos pedido, si no tenemos membresía en alguna iglesia, bueno, luchemos por obtener una membresía, pidámosla, pero recordemos que esa membresía a la cual queremos ingresar, que sea una membresía dentro de una iglesia con sana enseñanza, ¿no? Que anhelemos que esa iglesia en la cual queremos estar realmente se dé una enseñanza sana. Y bueno, así es como pues vamos a concluir lo que viene siendo esta serie de estudios, lo que viene siendo acerca de la membresía, todo lo que vimos acerca de la membresía. Y primeramente Dios, la próxima semana vamos a iniciar nueva serie de estudios, vamos a hablar acerca de lo que viene siendo guardándonos unos a otros, la disciplina en la iglesia. Y bueno, ¿de qué va a constar o qué es lo que vamos a ver primeramente Dios la próxima semana? La próxima semana vamos a ver lo que es la introducción. Y bueno, una marca importante de una iglesia sana, la disciplina bíblica en la iglesia, ¿sí? Entonces, primeramente Dios, si Dios lo permite,
La próxima semana vamos a dar una pequeña introducción acerca de lo que es la disciplina bíblica. Entonces, sin más que agregar, sin más que decir, bueno, que decirles que el Señor les bendiga. Primeramente Dios, la próxima semana vamos a empezar con otra marca sana dentro de una iglesia sana, ¿no? Otra marca que hace visible que una iglesia realmente es sana, que realmente practica una enseñanza sana. Y bueno, esta marca va a ser la disciplina bíblica dentro de la iglesia. Entonces, sin más, que el Señor les bendiga. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes el estudio del día de hoy. Dios les bendiga y Dios mediante. Continuamos la próxima semana con la nueva serie de estudios.